excusa de la mala suerte. Fue bueno tenerte. Aquí estamos, poniendo la mañana en camino, estamos escuchando, en este caso, Papina de Palma, pues con Espuntón y Mendaro se presentan mañana Rock and Living, así se llama esta propuesta que puedes ver justamente a través de streaming, por YouTube, por Facebook, por Instagram, según nos informan, así que estamos escuchando a ellos los tres, Espuntón y Mendaro por un lado y a Papina por el otro. Y ahora abrimos los brazos para recibir a nuestra querida y admiradísima amiga, columnista de este programa, la doctora en ciencia política, investigadora y docente, Verónica Pérez Bentancur. ¿Cómo andás, Vero? Hola, Ale, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bárbaro. Bueno, me alegro mucho. Leí con mucha atención tu columna publicada en Contratapa en el último número de Brecha. Para ser franco, los oyentes ya lo saben, y vos también, hemos hablado de estos temas muchas veces contigo, ¿verdad? Sí. Los problemas de la inclusión de las mujeres en la política uruguaya por la paridad, este es el título, y una vez vuelve a fascinarme, en el sentido literal de la palabra, esa realidad que muestra el Uruguay tan aparentemente, tan llena de oxímoros, de contradicciones, ¿no? Porque por un lado, y es cierto, esto no es de petizo pillado, ¿no? Vos ya pondrás ahí justo en medio. Uruguay tiene algunas características en su funcionamiento político, republicano, democrático, de calidad subrayada, reconocida dentro y fuera del continente, que pone a nuestro país en un lugar de inocultable solidez y por lo tanto de merecedor de cierto nivel de orgullo propio y elogio de los demás. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? No somos unos pillados desubicados por decir esto, ¿no? No, pero no solo eso. En realidad, sí, ¿no? Uruguay es un país destacado en América Latina por su historia democrática, por un lado, y por sus instituciones democráticas, por otro, ¿no? Es decir, en América Latina, Uruguay es, si bien enfrentó la ola de dictaduras de los 70, ¿no? Como la mayoría de los países latinoamericanos, pero es un país que en términos, digo, de historia democrática es uno de los países del continente que ha tenido una historia más larga ¿no? de democracia, de años de democracia ininterrumpidos o de menos dictaduras, si querés. Tampoco tuvo presidencias interrumpidas, ¿no? Como hubo en otros países de América Latina en el periodo que se llama la tercera ola de la democracia, ¿no? Es decir, el periodo que se inicia después de las salidas de las dictaduras que terminan a fines de los 80 y 90, se inicia lo que se conoce como la tercera ola de la democracia en América Latina. En ese contexto, otros países tuvieron inestabilidades, ¿no? O presidencias interrumpidas, como dice autores como Valenzuela, ¿no? Como Arturo Valenzuela, ¿no? ¿Y esto qué significa? Si bien no tuvieron golpes de Estado, ¿no? Pero tuvieron salidas de presidentes y destituciones raras, ¿no? O por lo menos pisando la legalidad, ¿no? Ecuador es un ejemplo de esto, bueno, Argentina también, ¿no? En el 2002 tiene una presidencia interrumpida, ¿no? Hay como varios, pero hay otros ejemplos de inestabilidad, ¿no? En la región, qué sé yo, Bolivia, ¿no? Bueno, Paraguay. Bueno, me permito recordar el impeachment a Gilma, ¿no? Bueno, y además está bien, ¿no? Y además estos casos de juicios políticos, ¿no? Que han habido últimamente, en los últimos años en algunos países de la región. Uruguay escapa a esa tendencia y más bien lo que ha tenido son como un proceso de democratización y de posdemocratización muy estable, ¿no? Y además, si uno mira los distintos índices internacionales que miden distintos aspectos de los regímenes democráticos en el mundo, aun cuando esas medidas por lo general tienen problemas, ¿no? Pero cualquiera de las medidas que tomemos, en realidad Uruguay puntúa alto, ¿no? Cualquier medida que tomemos sobre funcionamiento de la democracia, Uruguay suele
puntuar muy arriba en América Latina, al tope en América Latina y muy arriba en el mundo, ¿no? Eso contrasta con el tema de la columna Claro. que vos mencionabas, ¿no? Que es la inclusión política de las mujeres. Además Y en contrasta ese con la contexto, historia de Uruguay, ¿no? En ese bueno, contexto, porque Uruguay es, sí, a perdón, ver, Uruguay es el no, no, primer país de justamente, América Latina en consagrar los derechos políticos formales, ¿no? Para las mujeres en 1932, si bien algunos países ya lo habían hecho antes, pero en realidad de forma restringida. Las mujeres solo se les permitía votar en algunas elecciones, o votar pero no ser electas. Uruguay en 1932 vota la ley de ciudadanía política para las mujeres, y es el primer país de América Latina en tener una legislación de este tipo, ¿no? Fíjate que países que hoy están como a la vanguardia en presencia de mujeres en sus principales cargos políticos, como Argentina, lo hicieron mucho más tarde, ¿no? Argentina en 1946 o 47, ahora no me acuerdo exactamente el año de la ley. Pero pese a esa historia de avanzada, en la actualidad, en este indicador, Uruguay presenta un rezago, ¿no? Hay explicaciones que están detrás de este rezago, pero sí es un rasgo como destacable, o lo que llamamos como una paradoja, ¿no? y vos incluso en la columna, te cito textual, subrayás, ¿por qué Uruguay muestra este rezago en cuanto a la inclusión política de las mujeres? Y agregás, es común escuchar argumentos como que las mujeres no quieren estar en política, o que si no llegan a los principales cargos es porque no han hecho el suficiente esfuerzo o no tienen los méritos. Arranquemos por acá, porque como para ir despejando, ¿no? Despejando Esos son posibles argumentos explicaciones. comunes de escuchar, ¿no? En el debate de la ley de cuotas, en la última ley de cuotas, en realidad en el primer debate de la ley de cuotas en el 2009, ese argumento entre los legisladores era muy frecuente, y también estuvo presente en el debate de la ley de cuotas de 2014. Suele estar presente en las argumentaciones de muchos políticos y de algunos medios de prensa, ¿no? Que las mujeres no tienen, si no llegan, algunas mujeres llegan y entonces ellas hicieron el esfuerzo, y las que no llegaron es porque no hicieron el suficiente mérito o le faltan capacidades, ¿no? Para eso. Sí. O porque no quieren, ¿no? O porque no hay mujeres que quieran estar en las listas. Ese argumento es un poco, tiene muy poca evidencia empírica, ¿no? En Uruguay tiene muy poca evidencia empírica. Primero porque si miramos cuáles son las razones si miramos los recursos individuales que suelen estar detrás de individuos que participan políticamente, como el acceso a la educación terciaria o la educación universitaria, ¿no? En realidad la brecha entre hombres y mujeres es al revés. En Uruguay las mujeres desde hace ya varios años tienen más años de escolarización que los hombres. Entonces, por ese lado, por lo general se dice, las personas más educadas, ¿no? Más educadas con mayor, que han accedido a educación formal en más años, se suelen interesar más por la política, tienen más disposición para ocupar, para eventualmente competir por un cargo político y ocupar un cargo político, ¿no? Entonces, los recursos educativos son importantes. No hay un problema de acceso a recursos educativos en las mujeres en Uruguay. Acá pero igual además, creo que, perdón, Vero, pero un poco sí. para relativizar ese argumento, que entiendo la esencia y el espíritu del mismo. Aquí podríamos cometer el error de creer que todos aquellos varones que se dedican a la política lo hacen porque en realidad han acumulado un conocimiento académico terciario suficiente para ello. Y no es por ahí necesariamente el camino, ¿no? No, lo decías del lado del punto de vista de las explicaciones individuales, porque a ver, sí es cierto que para ocupar un cargo público no se necesita ningún recurso educativo extra, ¿no? En la medida en que los cargos públicos electivos en cualquier régimen democrático del mundo,
están habilitados para cualquier persona que tenga derechos de ciudadanía independientemente de su condición socioeconómica. Sin embargo, Claro. individualmente, sí es cierto, esto está hiper estudiado por la sociología política, que los individuos que más participan en política suelen ser los que tienen más años de escolarización, ¿no? Está Por bien. distintas razones. Entre una de ellas es que cuando las personas tienen más acceso a recursos educativos, suelen interesarse más por los temas de la vida pública, ¿no? Suelen interesarse más por la política, y individuos que están más interesados en política, además suelen ser los que, obviamente, más querrán participar en política y eventualmente competir por un cargo político. Desde ese punto de vista, la educación es importante como un recurso individual. Sin embargo, Entiendo. si lo miramos, ¿no? Si miramos el acceso a los recursos educativos en Uruguay entre hombres y mujeres, la verdad que esa brecha es al revés, ¿no? Pero hay un indicador que para mí es aún mejor, ¿no? Para explicar esto, que es por qué países, otros países de América Latina, como Bolivia o como México o como Claro. Nicaragua, ¿no? Tienen parlamentos casi paritarios, ¿sí? Y Uruguay tiene un parlamento, un porcentaje minoritario de mujeres, ¿no? Es que las mujeres uruguayas tienen características diferentes, ¿no? A las mujeres de esos países, no, ¿no? Claramente no, ¿no? Las mujeres mexicanas, las mujeres nicaragüenses, no tienen, y en términos de los recursos socioeconómicos que los individuos requieren o que están en la base de la participación política, claramente tienen menos. Eh, los indicadores de las mujeres de estos países en relación a estos recursos son deficitarios en relación a las mujeres uruguayas, ¿no? En realidad hay Claro. otros factores que explican esto, y básicamente es el uso de leyes de cuota y leyes de paridad. Y ahí es donde Uruguay como que presenta un rezago, ¿no? En relación al resto de los países de América Latina. Un rezago a pesar de los instrumentos que se han aplicado para las dos últimas elecciones, lo que objetivamente constituye un avance, ¿no? Es más, Sí, vos señalás en el artículo que desde la recuperación democrática hasta la fecha, invariablemente ha aumentado el número de legisladoras mujeres. Sin claro. embargo, no logras superar el poco más del 20%, ¿no? Bueno, eso es un indicador objetivo, ¿no? El aumento de las mujeres en política en Uruguay, digo, no puede negarse, en la medida en que es sistemático desde el 85 hasta ahora. En el 85 no había ninguna mujer electa como titular en el Parlamento, pero desde la elección siguiente, desde la elección de 1989, eso aumenta sistemáticamente, y no solo en el Parlamento, sino que aumenta en otros cargos importantes de gobierno, por ejemplo, en las juntas departamentales, ¿no? Sin embargo, es que ese crecimiento, o sea, lo que deberíamos ver, lo que vemos, ¿no? Y lo que está plasmado en esa columna, pero está en miles de otros lugares, es que Uruguay comparativamente avanza mucho menos, ¿no? O los otros avanzan más, ¿no? Que Uruguay. Por eso es la posición de rezago, ¿no? Ajá. Este, si lo comparamos, vuelvo a la comparación con Argentina, ¿no? Argentina, que en realidad, ¿no? Como decíamos al comienzo, su ley de ciudadanía política para las mujeres tiene varios años de retraso respecto a la uruguaya. En realidad, Argentina en la actualidad y desde la década del 90, teniendo un sistema electoral con algunas similitudes al nuestro, eh, tiene desde ya hace más de 10 años, su parlamento está compuesto por alrededor de 40% de mujeres. Y el Y marco eso es, legal auspicia esa, bueno, ese básicamente aumento es de por mujeres. el marco legal, ¿no? Básicamente es por el marco legal. Y esto también está demostrado. El uso de leyes de cuotas, y en particular el uso de leyes de paridad, y la combinación de esas leyes con los sistemas electorales, es la forma de achicar las brechas en el corto plazo, ¿no? Entre los hombres y las mujeres en cargos de representación política. En Argentina, Argentina es como el país modelo en América Latina en el desarrollo de este tipo de legislación. No solo porque vota una ley de cuotas muy tempranamente, en 1991, sino porque refina esa ley de cuotas
a lo largo de los 90 y los 2000, de forma que pueda combinarse mejor con los distintos elementos de su sistema electoral, ¿no? Circunscripciones pequeñas, básicamente con el tamaño de las circunscripciones. También hay arreglos que hace Argentina a la ley en relación al cumplimiento de los lugares, ¿no? A lo que se llama la posición, el mandato de posición, es decir, para evitar trampas, o para evitar que los partidos se evadan la cuota. Argentina hace una serie de reglamentaciones a esa ley que vota en 1991, que la perfeccionan, y en el año 2017 Argentina vota una ley de paridad, que es lo que aplicó en las elecciones de 2019 y la que va a aplicar ahora en las elecciones de medio periodo que se van a celebrar este año. Es decir, ya no cuota, sino miti-miti. La paridad, hay distintas fórmulas paritarias, básicamente la paridad se aplica a las listas. La mayoría de los países, todos los países de América Latina que usan paridad lo aplican a las listas electorales. La paridad implica lo que se llama la secuencia y alternancia, ¿no? Es decir, que si conformabas un partido que conforma una lista de candidatos, una lista cerrada, ¿no? Y bloqueada, como las que tenemos, las que existen en Uruguay, también las que hay en Argentina, esa lista debe estar conformada por hombres y mujeres que se alternan en la lista de forma consecutiva, ¿no? Es decir, se coloca un hombre o una mujer y un hombre, y así sigue la secuencia, ¿no? Digo, no es solo mitad y mitad, sino alternado de forma consecutiva, ¿no? Eso tiene consecuencias, ha tenido consecuencias importantes en el mundo, en los países en los que lo han aplicado para conformar parlamentos cuasi paritarios. Ahora, yo puedo entender con claridad lo estás diciendo además, las razones por las cuales en otros sitios, apoyado en leyes específicas, la situación es muy distinta a la de nuestro país. ¿Y por qué en Uruguay no existen esas leyes, o a pesar de ese avance tempranero, empezaron a surgir demasiado tarde? Primero, para aplicarla solo para una elección, además aplicarla en forma un tanto, se me ocurre usar este término, un tanto mentirosa con relación o contradiciendo el espíritu de la misma. Para la última elección se corrigió un poco. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que, o dicho de otra manera, qué es lo que no está pasando que la ciudadanía en diálogo con la clase política y la clase política en diálogo con las instituciones y la ciudadanía no entienda que ese es un retroceso muy evidente? ¿No será sencillamente que no lo vive el sistema como un retroceso, como una desventaja, como una carencia? Y que por otra parte, un oyente más temprano se comunicaba cuando anuncié tu visita: che, ¿no será que a las mujeres en particular, lo decía él, que busca listas donde haya mujeres? Bueno, ¿no será que a las mujeres no les gusta votar mujeres? A ver, ¿por qué piola del ovillo tiramos? Lo que pasa que, sí, claro, el problema es que si las personas, ese oyente, si quiere votar mujeres, cuando los sistemas de partidos, cuando los sistemas políticos están basados en listas que son cerradas y bloqueadas, como las nuestras, ¿no? Las listas las conforman los partidos. Por lo general, la conformación de las listas de candidaturas ocurre, o sea, muchas veces es poco transparente, ¿no? Son muy pocos los partidos o los sectores políticos, porque en Uruguay los que conforman las listas son las fracciones de los partidos. Son muy pocas las fracciones que hacen el proceso de conformación de las listas de un modo democrático, ¿no? O abierto, o con procedimientos claros. Muchas veces eso está en manos de cúpulas, de líderes, ¿no? Entonces, para votar mujeres se necesita que los partidos pongan mujeres. De otra forma es imposible, ¿no? Y ahí hay filtros, ¿no? Hay filtros y distintos procesos por los que las mujeres quedan afuera de los procesos de selección de candidaturas. Ahora, respecto a la otra pregunta, ¿por qué Uruguay va como atrás, ¿no? en este tipo de legislación? Votar este tipo de legislación no es sencillo. Por naturaleza no es sencillo. Porque para que entren mujeres tienen que salir hombres, ¿sí? Y en la medida en que son los hombres los que están ocupando la mayoría de los cargos
¿no? En la mayoría de los países, votar una ley de cuotas implica que hombres votarán una ley de cuotas o una ley de paridad, y votándolo, posiblemente algunos de ellos salgan en la próxima elección, porque tengan que dejar su lugar a una mujer, ¿no? Entonces, votar ese tipo de legislación es difícil, ¿no? Porque son legislaciones de cambio endógeno, ¿no? Es difícil para quienes para quienes se benefician del sistema, votar Claro, una legislación que los perjudicará, ¿no? claro. Individualmente, ¿no? No estoy hablando de beneficios a largo plazo, de beneficios generales, no. Estoy hablando como de la racionalidad individual. Hay otra razón que hace que haya sido difícil votar estas, y que lo sea en la actualidad, votar este tipo de legislación en Uruguay, y lo diferencia del resto de los países de América Latina, es que en Uruguay se ha interpretado que para votar una ley de cuotas, en su momento, o en la actualidad, que hay un proyecto de paridad presentado en el Parlamento, se ha interpretado que ese tipo de legislación modifica una ley electoral, modifica leyes electorales. Y para aprobar leyes electorales se requieren mayorías especiales en las cámaras, de que son 2/3, ¿sí? Del total de cada cámara. Eso implica acuerdos multipartidarios, y básicamente ¿no? Ese rasgo ha sido como la característica o el factor que ha generado más dificultad, ¿no? Para aprobar legislación de este tipo. Básicamente los partidos no se han puesto de acuerdo, ¿no? No ha habido un consenso multipartidario en relación a este tipo de legislación. Vero, y desde el punto de vista politológico, ¿no? ¿Qué es lo que enseña la politología? Cuando hay un aparente retroceso, incluso evidenciado por prácticas de otras sociedades, de otras naciones, de otros países, de otras repúblicas, el sistema político acuerda en una especie de, estamos quedando pegados en la fotografía y por lo tanto algo tenemos que hacer al respecto, y aunque nosotros, para hablar de este caso específico, los varones, correríamos riesgo que hasta este momento no teníamos, bueno, somos conscientes que estamos montados en la ruedita de la humanidad y tenemos que meter para adelante, aunque mucho no lo entendamos o mucho no lo queramos, o es el público, los ciudadanos que desde abajo reclaman cambios. Son miradas internacionales o acuerdos que a veces supranacionales que te dicen, che, Uruguay, tenés retraso en la fiscalización de activos en negro, ponele, pienso en la OCDE, ¿no? Es decir, ¿cómo funcionan en estos casos los avances? ¿En qué medida son estrictamente independientes de las realidades de cada nación, de cada república, de cada sociedad, o están atravesadas por otro tipo de vectores? Bueno, hay procesos de difusión y contagio, ¿no? Diríamos, ¿no? En el mundo sí hay procesos de difusión y contagio. ¿Qué quiere decir? Lo que estabas diciendo vos, ¿no? Estas leyes también hay un componente de por qué se adoptan, que es porque, bueno, otros países la adoptaron y se vio que eran experiencias que resultaban positivas, y porque también existen una serie de recomendaciones internacionales y convenciones que los países suscriben a nivel internacional, que los países suscriben y que Uruguay también ha suscrito, que van en la línea, ¿no? de que los países procuren una participación equilibrada de hombres y mujeres en sus ámbitos, en los más altos ámbitos de toma de decisiones de las democracias. Entonces sí hay procesos de difusión internacional, hay procesos de contagio. Sin embargo, tiendo a pensar, mirando la evidencia comparada, que los factores más importantes tienen que ver con la agencia de los actores internos, ¿no? de los actores locales de los países. En ese sentido, la coordinación de las mujeres políticas, esto no ha sido tanto un reclamo evidenciado en protestas ciudadanas, ¿no? Como otra legislación sobre los derechos de las mujeres en el mundo, qué sé yo, como las leyes de violencia, ¿no? Hacia las mujeres, o
la legislación sobre aborto legal. Pero sí la coordinación de las mujeres políticas, ¿no? De distintos partidos ha sido como un motor para hacer avanzar legislación de este tipo. Así fue en Argentina. Obviamente intentando convencer y haciendo un intenso lobby al interior de sus partidos políticos, ¿no? En Uruguay las mujeres políticas en diferentes momentos de la historia, y en particular cuando se aprobó la primera ley de cuotas, fueron fundamentales haciendo este trabajo a la interna de sus partidos, ¿no? Sin embargo, digo, acá también está este rasgo que yo mencionaba, que lo hace más difícil, ¿no? Que es la cantidad se necesita casi un consenso, ¿no? Prácticamente un consenso, y eso es difícil en un sistema de partidos como el nuestro, ¿no? Entonces, digo, deberíamos esperar un proceso de negociación duro de la ley de paridad, si se trata en la comisión y si ahora está en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Hay un proyecto presentado por la senadora Gloria Rodríguez. La codificación tal como la conocemos vino para quedarse, ¿no? Sí. Nosotros en Uruguay hay una ley de cuotas, que la ley de cuotas que se votó en el 2014, que no tiene un límite de tiempo, ¿no? Como la primera ley de cuotas, que decía que regía por una sola elección. Sin embargo, la ley de cuotas ha mostrado como el techo. Sus rendimientos ya van a ser marginales en las próximas elecciones, y ya fueron marginales en esta, ¿no? Y es porque los partidos cumplen con el mínimo de lo que pide la ley. Por lo general ubican a las mujeres en el tercer lugar de la lista. La ley no dice eso, ¿no? Pero ese es el mínimo. Sí, de hecho, y además mejoró un poquito cuando algunos de los legisladores electos también fueron electos intendentes, ¿no? Bueno, en Uruguay mejoró el porcentaje de mujeres en el Parlamento, mejoró respecto a la elección anterior por dos razones. Una, porque el Frente Amplio aplicó la paridad voluntariamente de sus listas. Si el Frente Amplio no hubiese aplicado la paridad, el porcentaje de mujeres electas hubiese sido menor. Y la segunda razón por la que mejoró respecto a la conformación del 15 de febrero de 2020 es porque algunos hombres salieron electos como titulares, renunciaron a sus bancas para ocupar otros cargos, y sus suplentas eran mujeres, ¿sí? En ese sentido mejoró. De todas formas, el Parlamento tiene una composición que supera poco, se eleva del 20% en muy poquitos puntos. Entonces la ley de cuotas ya ha mostrado un techo, y eso ya está estudiado y ya se sabía que sería de esa forma. ¿Quién promueve la paridad? Paridad, hubo un proyecto de ley la paridad es promovida básicamente por mujeres de distintos partidos, ¿no? Ahora hay un proyecto presentado por la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional, pero en la anterior legislatura hubo un proyecto que en realidad su proyecto, el proyecto de Gloria Rodríguez, está construido bajo el borrador de un proyecto que fue redactado en la legislatura anterior por la bancada bicameral femenina, y que finalmente fue presentado solo por el Frente Amplio, porque en el resto de otros partidos no quisieron firmar el proyecto, aunque muchas mujeres de sus filas habían participado en la redacción. Bueno, pero a ver, haciendo cálculos medios mínimos y básicos, si en la anterior comisión tenía ese proyecto el apoyo de más de una mirada política, llamémosla así, estaba apoyado por el Frente Amplio, y en este periodo lo apoyaría una senadora del gobierno, cualquiera podría suponer que estaría en condiciones por lo menos de llegar a los números, porque el Frente Amplio no debería bajarse de esa idea, y ya estando en el gobierno un proyecto de la senadora Gloria, es probable que tenga también otros apoyos en su propio partido y en otros partidos de la coalición que gobierna el Uruguay, ¿no? ¿O no? Bueno, eso es un poco dudoso en realidad.
sí es cierto que uno debería esperar que si el Frente Amplio aplicó la paridad en sus listas en esta última elección y fue que presentó el partido que presentó el otro proyecto, votaría este proyecto básicamente en bloque. La bancada del Frente Amplio es más pequeña respecto a la legislatura anterior. Y este proyecto es presentado por una por una senadora del Partido Nacional, también tiene el apoyo de la vicepresidenta, sin embargo no tiene un consenso dentro del partido dentro del Partido Nacional, ni dentro de los otros partidos que componen la coalición multicolor, básicamente los otros dos socios grandes, ¿no? El Partido Colorado y Cabildo Abierto, ¿no? En ese Pero, sentido, aguantame un es segundo. más una iniciativa. El Zoom se me está quedando sin Dale. tiempo, me lo está informando. Salimos y entramos de inmediato para venir a charlar contigo en el final de la charla. 5 últimos minutos luego de la pausa, ¿sí? Dale. Gracias. Verónica Pérez nos está ayudando a poner la mañana en camino. Último tramo de la mañana en camino. Ya se viene Marcia Collazo por los caminos de la historia. Nos seguirá contando acerca de la relación amor-odio entre Rivera y Lavalleja. Estamos con Verónica Pérez y me quedó pendiente en este final de charla con la doctora en Ciencia Política a propósito de los problemas que exhibe, que expone Uruguay con relación a la inclusión de las mujeres en la política de nuestro país. Dos asuntos que de algún modo estuvieron formulados. Estos retrasos que Uruguay tiene a propósito de normas que sin embargo otros países sí tienen, tiene que ver con, tiene un corte de carácter programático, ideológico, filosófico. Quiero decir, el Uruguay estuvo gobernado hasta hace un año por el, llamémosle, centro-izquierda, y ahora está gobernado por la centro-derecha. ¿Tienen desde ese lugar, tienen miradas distintas, un bloque del otro? Esta es una. Y en otros países donde la participación femenina empezó a consolidarse a través de leyes, ¿han de todos modos necesitado esas leyes para que esa participación se consagre y se estabilice? ¿O todos tenemos la duda de que apenas dejen de estar esas leyes, el público volverá a votar a los machirulos de siempre? Empiezo por lo último. No hay casi ejemplos de países que hayan sacado las leyes, ¿no? Que hayan sacado estas leyes y que hayan estabilizado la participación política de hombres y mujeres en cargos electivos, salvo los países nórdicos, que en realidad nunca tuvieron leyes de este tipo, sino que lo que tuvieron fueron, o sea, como estos mecanismos, cuota o cuotas más altas, ¿no? Más bajas, o paridad, han sido adoptados de forma voluntaria por los partidos políticos. Es decir, pero la evidencia muestra que si se sacan las leyes, ¿no? Hay retrocesos. En ese sentido no se estabiliza la participación política de las mujeres, porque lo que hay es un problema estructural dentro de los partidos, ¿no? Es que hay que no hace estable esa participación, y es que básicamente las mujeres no acceden a donde se dirimen las candidaturas, ¿no? Entonces, por eso se precisan leyes de este tipo si es que se quieren acortar las brechas. El mejor ejemplo de esto es Argentina, ¿no? Argentina usa una ley de cupo, llamada para ellos ley de cupos, para nosotros ley de cuotas, desde 1993, que es el primer año en que la usa, y está demostrado, ¿no? Que sí, que aún es difícil para las mujeres llegar a lugares, a los primeros lugares de las listas, por ejemplo, a encabezar listas, ¿no? Aún aún habiendo aplicado una ley de este tipo durante tantos años, ¿no? Bueno, décadas, de todos modos, básicamente. Una mujer presidió ese país 2 veces, sí. Y ahora es vicepresidenta, ¿no? Pero claro, sí, uno también, podría suponer también que a lo mejor siempre es el efecto de esa mujer en particular y no de una política ya consolidada, ¿no? No, a ver, que haya mujeres en cargos, en los máximos cargos, por ejemplo, ¿no? Y que haya mujeres que accedan sin cuota no significa que las mujeres no puedan acceder sin cuota o paridad, ¿no? Simplemente claro. Lo que significa es que
que sí hay casos, ¿no? Que lo hacen, ¿no? Digamos, sin ningún tipo de ayuda a este tipo de legislación, porque ocurre naturalmente, ¿no? Pero en general para las mujeres es más difícil que para los hombres acceder a esos lugares. Por eso es que los países se han dado estos diseños. Respecto a tu segunda pregunta, si había una distinción entre como izquierdas y derechas en esto. Bueno, en Uruguay Sí. la evidencia es como mixta acá, ¿no? Más o menos, ¿no? En realidad sí hay. Este tema ha sido muy difícil para las izquierdas también, ¿no? Y suele ser difícil para las izquierdas en el mundo en la medida en que las desigualdades de género no están en el corazón de las izquierdas, sino las desigualdades de clase, ¿no? Entonces, no es natural para las izquierdas tener esta agenda, ¿no? Esta agenda como otros temas de la agenda del movimiento feminista. Sí. Sin embargo, también es cierto que los partidos de izquierda lo han incorporado de una forma un poco más fácil que los partidos de derecha conservadores. Y básicamente por la presión que han hecho las mujeres de los partidos de izquierda a la interna de sus partidos, ¿no? Sí, y esto en Uruguay es muy claro. Si miramos cómo es que se introduce la paridad a las listas del Frente Amplio, básicamente es por el lobby que hicieron las mujeres frente amplistas al interior del partido, no por la voluntad de los dirigentes, ¿no? Déjame agregar a esto que decís un pantallazo mínimo de 15 segundos, porque estamos ya en el final. Hoy Diario El País elige como su título principal de tapa la salida de Miranda de la presidencia del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Y entre otras cosas, bueno, insultos que aparentemente habría recibido Miranda, algunos ubicables, quienes lo dijeron y otros no. Subraya, también hubo planteos por una mayor presencia de mujeres en los cargos de dirección, así como de parte de algunos grupos chicos que demandaban tener representantes en el grupo de acompañamiento. Lo digo porque... Claro, por eso, ¿no? Por eso ese digo que asunto no. dentro del Partido Frente Amplio por lo menos hace ruido. No sé qué pasarán los otros, ¿no? O sea, claro, exacto, ¿no? Por eso lo digo, no es un tema que como que ha resultado fácil, ¿no? De hecho, el Frente Amplio adopta la paridad, pero después en las listas para las últimas elecciones, pero después están todas estas discusiones respecto a los órganos internos, ¿no? A la conformación de los órganos internos, a la conformación de las delegaciones, ¿no? Eso también ha habido noticias en la prensa sobre esto, a las delegaciones no sé, que van a visitar al presidente, ¿no? A las delegaciones que integran distintas comisiones importantes, ¿no? Las comisiones no sé, que manejan la pandemia. Por eso digo, no es un tema que claramente divida izquierda y derecha, sin embargo, sí parece que si miramos algunos indicadores como más gruesos, ¿no? Habría como una tendencia por lo menos en Uruguay, del Frente Amplio, de quienes están ¿no? Quienes están a la izquierda, como de ser más favorables a disposiciones de este tipo, ¿no? Bien. En realidad hay quienes tienen como un pensamiento más progresista, digámoslo desde ese lado. Pero por eso te digo, pero básicamente es porque han estado empujados por el motor de las mujeres, ¿no? Como el motor aquí, me parece que acá no hay una distinción tanto izquierda-derecha, sino como una distinción que el motor, la vanguardia acá, siempre ha estado un poco más sobre las mujeres de los partidos políticos que sobre otro lado. Mira, Sonia dice, mira qué interesante, Ale, por favor, todo bien con las mujeres, pero ojo, no Bianchi, Thatcher, Condoleezza, etcétera. Socorro. Esto lo dice Sonia, que no me doy cuenta si el problema, según ella, son esas mujeres, o en todo caso, las ideas que tienen esas mujeres, y en todo caso la pregunta es si no hay varones que tengan esas ideas. Sí, la discusión de fondo acá es cerrar las brechas respecto a la brecha que existe entre el acceso al derecho formal de ciudadanía y su derecho efectivo, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿qué hagan las personas que acceden a los cargos ayudadas por las leyes de cuotas, las leyes de paridad? No importa demasiado, ¿no? Claro. Después hay otra discusión que es más como del campo feminista y de una parte de la literatura en ciencia política, que es qué hacen las mujeres que están en los cargos, ¿no? Si promueven los derechos de las mujeres o promueven otra cosa o no promueven nada. Pero en realidad las leyes de cuota de la paridad no importa quiénes sean las que entren, sino que lo que buscan es achicar las brechas, numéricamente, ¿no? Bueno, Vero, te mando un beso grande, cariñoso, como siempre.
y nos reencontramos más temprano que tarde. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Un beso para vos. Gracias, Chau, Vero. chau.